Los asesores más bien han buscado de la comisión y han encontrado estadísticas de otro lado, que ese sería el trabajo del Ministerio de Salud, para tener mayor información. Lo digo esto ¿por qué? Porque en el Pleno esta va a ser una discusión grande y mejor es que vaya desde la comisión mucho más arreglado el dictamen, porque si no en el Pleno se va a frustrar igual, por eso que, no sé, si le encontramos con un mayor estudio y de repente no lo votamos hoy día, señor, y lo mejoramos esto de alguna manera, con más informes. Congresista Hinoco. Gracias, presidente. Nosotros obviamente vemos con simpatía la iniciativa del Poder Ejecutivo y con un poquito más de simpatía el propio dictamen de la Comisión, que da un paso adelante, porque en realidad la principal razón para preferir, digamos, el dictamen de la Comisión es que los 2 años de espera que plantea la propuesta del Poder Ejecutivo significarían 2 años de espera para las familias que podrían beneficiarse digamos, de esta medicina y que no lo podrán hacer por los costos que significa pagar esa medicina importada. En realidad, porque si no a mí me gusta la idea de tener un periodo de prueba, ¿no es cierto?, y luego darle la potestad a Salud que decida. Pero en realidad son 2 años en que sacrificamos a las familias más pobres de la posibilidad de tener este paliativo. Por eso yo prefiero, por supuesto, el dictamen de la Comisión. Y en esa línea, presidente, si hubiera consenso para sacar adelante el dictamen, que me parece que vamos avanzando hacia allá, sugeriría que se tomara en cuenta la propuesta sobre el mismo tema presentada por mi colega, el congresista Alberto Belaunde, que la han derivado a producción. Yo sé que él le ha escrito a usted y conozco su propuesta porque ve en la línea de adelantar, por supuesto, este plazo de 2 años que tiene el proyecto del Ejecutivo y además también instar a las instancias correspondientes a dedicar recursos a la investigación en estos temas, ¿no? Entonces, sugeriría que se tome en consideración ese proyecto también al elaborar la posición final de la Comisión. Gracias, presidente. Al margen de la decisión que tomemos, quiero decir lo siguiente. Sí hay candados en la iniciativa. Fíjese lo que dice el artículo 3º. El Poder Ejecutivo otorga licencia de producción a nivel nacional de productos derivados de cannabis con fines exclusivamente medicinales a laboratorios químicos farmacéuticos debidamente constituidos y con el compromiso de estar sujetos a control permanente. Otro candado, el Poder Ejecutivo mediante resolución debidamente motivada puede revocar o suspender la licencia otorgada para la producción, importación, comercialización, el uso seguro e informado exclusivamente para fines medicinales. Otro candado, el Ministerio de Salud realiza anualmente una evaluación estableciendo, entre otros aspectos, de beneficios o dificultades encontradas en la aplicación de la presente ley. O sea, lo que se pretende es importar al Perú lo que hoy día en el mundo se produce. Si no, lo que queremos es que a la gente pobre no le cueste tan caro, nada más que eso. Pero bueno, siempre habrá una opinión para mejorar el dictamen. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. En lo que dice en el dictamen, la opinión favorable, ¿no?, del señor Eduardo Enrique Vida Félice, registrado el 23 de febrero del 2017, 12:52 del PM, donde manifiesta que con el debido control y legislación de las importaciones de los derivados del cannabis se logra darles una mayor calidad de vida a las personas cuya dolencia no puede ser controlada por una medicina normal. Dice el señor Hernán Eder Hernández, la registra el 24 de febrero del 2017, opina a favor del proyecto porque asegura que existen muchas personas en el Perú que necesitan esta necesidad. Estamos hablando de 400.000 personas que la necesitan, que pueden pagarla. Han salido los padres de familia en televisión solicitando y rogándole al Congreso que apruebe esta ley. Hijos chiquitos de 5, 7, 8 años, sus padres, hermanos, hijos, de todo. Tania Edith Amaro, registrado el 24 de febrero, donde las familias han aprobado todo tipo de medicamentos y tratamientos tradicionales sin resultado alguno. Y con esos usos de acá le da calidad de vida al paciente y en su agonía. De la señora, o sea, hay una cantidad de personas que están... Y hay una persona de parte que dice opiniones en contra, que dice, una de ellas, el Víctor Hugo Ríos Cineros, registrado el 28 de febrero de 2017. Su opinión en contra se sustenta en el favoritismo hacia las transnacionales. Pero se puede, pero lo que se está... Lo que se está proponiendo es que se produzca acá como lo hacen en Chile.
En Chile se ha aprobado, en el Congreso de la República de Chile se ha aprobado, y lo hace el Estado chileno. Entonces, y lo tiene todo bajo control. No entiendo por qué no se puede hacer exactamente lo mismo, porque no es tema que no tenga, que eso le abre las puertas al narcotráfico, a la droga. Creo que no es así, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Eso está enfocado muy puntualmente al uso de la pepita del cannabis, que es el tamaño probablemente de la cabeza de un alfiler de color. Es el tamaño de la pepita que se abre. Pero no tiene nada que ver ni con el narcotráfico, ni con la droga, ni con que esto le abre las puertas a otras personas, porque lo que se consume acá es la marihuana. Eso ya está adentro, o sea, es la hierba chancada. No es lo mismo que lo estamos hablando de la pepita, que es el aceite. En fin, es cuestión de es un voto de conciencia que se... Congresista Donaire, quiero dejar constancia de algo que había olvidado. El congresista Alberto de Belaúnde presentó un proyecto de ley el año pasado y no ha sido tomado en cuenta por un error involuntario del equipo técnico. El congresista plantea un proyecto de ley. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este proyecto que debió verlo esta comisión lo ha mandado a producción, como lo dice Gustavo Costa. Entonces lo que estoy haciendo es pidiendo autorización para que acumulemos ese proyecto en la Comisión de Defensa y hace una propuesta muy interesante, que yo estoy de acuerdo como miembro de la comisión. También hay que autorizarlo para fines de investigación, al laboratorio debidamente autorizado. Pero dejo constancia que tomamos en cuenta el proyecto de ley del congresista Alberto de la UTE. Congresista Donaire. Gracias, señor presidente. Todo producto químico o medicinal, señor presidente, y como lo han manifestado, siempre conlleva un efecto secundario por su exceso en su consumo. ¿O acaso no hay ansiolíticos, antidepresivos que necesita receta? ¿No? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ves, no sé, hay varios productos que verdaderamente... Entonces, esto necesariamente va a conllevar su exceso. Y lo segundo, yo no sé qué pensarán usted, señor, a través de la presidencia, ley que autoriza la producción, importación. Señor presidente, ¿y por qué en vez de importación no ponemos exportación? Mire, perdón, todos nuestros productos, dejemos de ser, señor presidente, país primario exportador. ¿Por qué estamos así? Porque estamos sujetos a... Entonces, pongamos exportación y creo que el gran bagaje de la época de los incas, que fue lamentablemente por los españoles aniquilado, fue su conocimiento de la fitoterapia de las plantas medicinales, y que los creyeron brujos y entró la Santa Inquisición, etcétera. Pero de verdad, ¿cuánto? Y no solamente esto del cannabis, sino la uña de gato, la sangre de grado. Creo que debemos incentivar, fomentar a través de esta comisión, aunque es de defensa, pero creo que dejemos, y nosotros podemos exportar, creo que algo lo comentó usted, en el sentido de que si acá, así como dicen, la azotea tienen, pero con los debidos controles, como usted lo ha manifestado, pues no pongamos importación, exportación, y los laboratorios que producen esto, tendremos la franquicia y que se produzca acá. Gracias, señor presidente. Y todavía eso porque como no está autorizado legalmente la producción, entonces no se puede exportar todavía, pero creo que una vez que esto se canalice por laboratorios formales, con los controles formales, en algún momento ya no seremos importadores. Lo que quiero decir a los colegas como una orientación adicional es que al Perú está ingresando los derivados del cannabis, pero son productos importados, carísimos, carísimos. Entonces, por eso que el Poder Ejecutivo ha hecho carne en este tema y ha planteado, porque en esa fórmula de la importación todavía va a seguir siendo caro. Entonces, lo que otros países producen para fines medicinales, también lo podemos hacer nosotros cuidando de que sea solo para ese tipo de actividad, y el proyecto de ley lo hemos cuidado mucho de que tenga excesivos controles en todos los niveles. Ahorita me voy a decir. Yo quería aclarar, señor presidente, de que tengo sumamente claro que una cosa es el consumo medicinal. Lo que exigía que haya controles es para que los vivos que abundan en el país no se aprovechen de una legislación para hacer sus actos ilícitos. Y si hay una propuesta por parte del señor congresista Alberto de Belaúnde
sugeriría que armemos bien el dictamen para que esta alternativa de uso medicinal sea autorizada con los debidos controles. No quiero cargar como legislador el hecho de, porque hay una necesidad que nadie lo puede negar, humanitaria, pero a su vez también hay que prevenir que Pepe el Vivo se aproveche para el desvío hacia otros fines. Aclaro que el proyecto del congresista Alberto Belaúnde propone dos cosas. Que no solamente se produzca, sino también se autorice para investigación. Estoy de acuerdo. Pero él plantea el autocultivo, y en eso sí no estamos de acuerdo, porque eso sí podría abrir una ventana. Pero el proyecto de ley 1393 de Alberto Belaúnde va en el mismo sentido del proyecto que viene del Poder Ejecutivo. De tal manera de que parecería que no hay un consenso para votar este tema. Me gustaría que, siendo importante, las cosas hay que definirlas, no hay que dejarlas en el limbo. O es blanco o es negro, no hay término medio. Entonces, nos tomamos una semana, les pido autorización para que sus asesores, tiene candados, pero nos sugieran qué candado más le podemos poner, pero el próximo lunes podemos enriquecer el debate y tomar la decisión. Este es un proyecto de ley muy importante para el país y creo que el Poder Ejecutivo que está pidiendo que esto se vea es porque hay cientos de miles de enfermos, de pacientes humildes que necesitan de una autorización de esta naturaleza. De tal manera que si no hubiera mayor oposición, dejamos ahí el debate con cargo que la próxima semana lo aprobamos. Congresista Luz Salgado. Gracias. Aprovechando esa semana para pedir el informe del MINSA, ¿no?, sobre los datos estadísticos que le deberían de tener. ¿Ya? Pierda cuidado, pero congresista, yo quiero decir lo siguiente. De los 57 proyectos que me han dejado pendientes la gestión pasada, han pedido informes al propio Ministerio del Interior, de Defensa, y los informes no llegan. Y yo creo que la Constitución no nos obliga a vincular nuestra decisión a esos informes. Es importante, voy a tratar de buscar esa información, pero sería bueno tenerla el próximo lunes, pero aún así, siendo más importante la aprobación de esta norma el próximo lunes, definiremos el destino de este dictamen. Gracias, congresista. Sí, Alcorta. Una cosa muy chiquita, presidente, que quizás nos pueda ayudar, ¿no? Porque como la Comisión de Defensa son los días lunes, ya pasamos la parte de informes y pedidos, yo le agradecería muchísimo, presidente, que si la Comisión de Defensa se lunes en la tarde, a más tardar el miércoles, a más tardar tengamos por lo menos parte de la agenda del lunes, para darnos tiempo de ver la agenda, por lo menos lo que tenga usted adelantado, aunque el jueves o viernes me otra cosa, pero que la reunión de los asesores sea recién el viernes es muy tarde, porque mucha gente no viene, el lunes tenemos comisión, es bien complicado y tenemos comisiones el lunes en la mañana. Entonces, si usted tuviera, por ejemplo, 2 o 3 cosas que ya están definidas de la agenda, vayamos avanzando con eso y por último el jueves y viernes entrega la diferencia, pero para ir avanzando en todo caso, para tener las cosas bien claras respecto. Congresista, tenga la seguridad que primero sé que los asesores técnicos están reuniendo con todos sus asesores y les agradezco porque van, sus asesores van. Voy a hacer que se reúnan los jueves, si fuera el miércoles o jueves, cosa que el día viernes ustedes tengan claras las cosas que se van a ver el día lunes, las puedan revisar y puedan enriquecer el debate. Bien, vamos a dejar ahí en suspenso la aprobación y el dictamen de este proyecto de ley hasta el próximo lunes. El próximo lunes me someteré a la democracia. Si el dictamen no tiene mayoría, así será. Pero creo que este es un proyecto muy importante para el país. Lo dejamos. Vamos al tercer proyecto, por favor, que está referido al proyecto de ley que propone como texto sustituto la ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en las zonas de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en emergencia. Lo que se ha venido discutiendo y lo vamos a ver ahorita. Es muy básico este proyecto de ley planteado por el congresista Tubino. El año pasado, el congresista Tubino planteó un proyecto de ley para crear una escuela de formación, tanto policial como militar, para enfrentar el tema del narcoterrorismo. Ese proyecto de ley fue dictaminado favorablemente, fue aprobado por el Pleno y fue observado por el Poder Ejecutivo.
vino a la comisión y no sé por qué razones no se volvió, se aprobó en la Comisión de Defensa de la Insistencia y en el Pleno no se discutió. Hoy día se plantea que en mérito al artículo 165 de la Constitución, las Fuerzas Armadas puedan apoyar el trabajo que hace la Policía Nacional específicamente en el tema del narcotráfico. Entonces, estamos proponiendo un dictamen favorable por cuanto hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, una del 2001, otra del 2008, que sí establecen que cuando se tratan de situaciones que tienen que ver gravemente por la seguridad interna del país, las Fuerzas Armadas deben apoyar a la Policía Nacional en su responsabilidad de enfrentar el narcotráfico. Quiero decir además que por información que tengo, que me ha dado el Ministerio de Defensa, en el BRAE, por ejemplo, hay 57 bases militares, hay 8.000 soldados, casi 9.000. Entonces, me parece muy bien compartir con ustedes su indignación y su preocupación, como habiendo tantos soldados en el BRAE, lamentablemente hace unos días una horda de narcotraficantes han abatido a 3 policías por propio argumento del ministro del Interior. Yo no quiero decir que ha sido atentado terrorista porque el ministro del Interior ha dicho que ha sido una represalia porque esta patrulla de policías había decomisado una cantidad de acetona que la utilizan no los terroristas, sino los narcotraficantes. Entonces, quiero que este debate que vamos a abrir se haga propositivamente en el sentido de que necesitamos unir fuerzas todos para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo y que la disquisición constitucional está claramente apoyada. Termino la breve explicación. Es cierto que la Constitución dice que las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional. Lo que se pretende ahora es autorizar a la Marina, a la Fuerza Aérea y al Ejército a hacer interdicción en aquellos lugares donde la policía no tenga puestos policiales. Y en muchas zonas del BRAE, como lo va a explicar una persona que conoce como el almirante Tubino, es necesario que haya esta colaboración. De tal manera que hemos tratado de salvar el tema constitucional y la propuesta está conforme se ha planteado y voy a abrir el debate. El congresista Tubino, autor del proyecto de ley. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con relación a este proyecto de ley, señor presidente, voy a ser bastante específico en explicar los sustentos de este proyecto de ley. Primeramente, el día de hoy, en el BRAE, que es la principal, que es la zona en emergencia de gran preocupación de seguridad nacional en el Perú, para todos los peruanos, ¿qué está sucediendo? Se le ha entregado el comando, por parte inclusive de este gobierno, a las Fuerzas Armadas del control interno en esta zona declarada en estado de emergencia que es el BRAE. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen el control del orden interno. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? Se puede decretar una zona en estado de emergencia, pero entregar el control del orden interno si el gobierno puede disponer que así se haga. En el caso actual, el BRAE está en estado de emergencia y le puedo decir, el espacio es un espacio importante, son 67.000 kilómetros cuadrados, que están en estado de emergencia, donde el control del orden interno lo tiene las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuál es el principal problema de seguridad en la zona? Efectivamente, tenemos estos elementos que se les llama, entre comillas, a veces narcoterroristas, pero son terroristas que viven del narcotráfico. ¿Y cuál es el principal problema acá? Que el narcotráfico pulula en la zona. Entonces, ¿cuáles son los últimos datos que tenemos? Aproximados, porque hay diferentes informaciones, una de Naciones Unidas y otros organismos. Entonces, ahí se especifica que el Perú produce 320 toneladas de droga. Entonces, en este caso, pasta básica lavada o cocaína. Entonces, hablemos en kilos, 320.000 kilos. ¿Cuánto produce el BRAE? 180.000 a 200.000 kilos.
el BRAE es el valle más productivo, no solamente del Perú, del mundo, hoy día en cuanto a su productividad con relación a la hoja de coca que se siembra y lo que al final se termina cosechando. O sea, es una gran producción que tiene el BRAE. Entonces, ¿y qué sucede en este devenir del tratamiento del narcotráfico en la zona? Que no podemos, por cuestiones de seguridad, por no enfrentarse y perder el control de la población, etcétera, etcétera, no se hace erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca. Y entonces, ¿qué tenemos que reforzar? Si no estamos haciendo erradicación en la zona, tenemos que potenciar la interdicción. Es decir, la droga producida tenemos que evitar de que salga fuera del área y sea vendida, y tenemos que evitar de que ingresen insumos químicos en la zona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy no se tiene la legislación adecuada para que el personal de las Fuerzas Armadas, que se encuentra desplegado, como bien se ha dicho, en 57 bases, pueda actuar directamente realizando interdicción. Entonces, la primera pregunta que se haría sería la siguiente: ¿y eso se ha hecho antes en el Perú? Por supuesto que sí, y lo puedo decir con mucha humildad, como el jefe político militar en la región Ucayali estaba vigente la ley 26-24-7, que decía: las Fuerzas Armadas pueden realizar interdicción contra el narcotráfico en aquellos lugares donde no se encuentre la Policía Nacional. Y pusimos en la región Ucayali contra la pared al narcotráfico. No hubo ningún Muy bien, problema. dejamos momentáneamente la sala Grau, donde se sigue desarrollando.